Bueno, amigos, pues hace ya unas cuantas semanas que en nuestro TikTok de cada día hablábamos de Ofrenda, un disco que firman dos grandes artistas a los que para mí es un placer tener hoy aquí para conversar. Ya los veníamos anunciando esta semana y aquí están, por fin, porque la tecnología nos había jugado alguna mala pasada. Por aquí están Alba Carmona y Jesús Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? qué disco tan bonito os habéis marcado, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bonito, bonito, sí, sí. Bueno, el disco se llama Ofrenda, que es una palabra que a mí me parece tremendamente poderosa. Yo quería iniciar por ahí. ¿Qué es exactamente lo que estáis ofreciendo al público con ese trabajo? ¿Una emoción? ¿Una verdad? ¿Una memoria? Pues como tú bien dices, es un poco lo que estás mencionando, ¿no? Nosotros nos parecía una palabra, pues como tú has dicho, muy poderosa, muy bonita, que nos resuena a todos, que nos lleva a esta entrega, ¿no? La entrega de la música, la entrega que sale de nuestra propia alma, ¿no? A la hora de expresarnos. Jesús y yo llevamos toda la vida dedicándonos a la música y para nosotros, pues una de las cosas más profundas y más de verdad que podemos entregar es nuestra propia música y entregársela al público, entregarle a la propia música, a nosotros mismos también. Y bueno, y es un conjunto de todo eso. Ujú. A mí me parece también que es una especie de ritual, no sé, una manera como de agradecer, de reconciliarse o incluso de rendir homenaje a algo o a alguien, Sí, absolutamente. ¿verdad? Yo lo Sí, pillo sí, por ahí. totalmente. Oye, Pues sí, totalmente. Es que, o sea, ya la palabra de por sí dice muchísimo y por supuesto es nuestra forma de agradecer y de ofrecer lo mejor que tenemos, tanto Alba como yo, que es nuestra música, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, creemos que de la mejor forma posible y es la forma que tenemos un poco de regalar al público que quiera escuchar nuestro trabajo con cariño y es nuestro regalo para ese público y por supuesto para gente gente que ya no está, gente que sigue estando y que de alguna forma le agradecemos, ¿no? A través de nuestra música. Además pasa una cosa curiosa y es que en tiempos en que ahora se hacen producciones gigantescas con una tecnología súper desbordante, habéis apostado por lo mínimo, voz y guitarra. Y me gustaría saber qué hay detrás de esa decisión que a mí me parece tremendamente valiente. Pues esta decisión ha sido no tanto una decisión, sino una necesidad que hace un tiempo se nos creó a los dos. Llevamos muchos años trabajando juntos. Jesús trabajando también por su cuenta, yo por la mía, haciendo cosas también comunes. En mis otros discos Jesús siempre los ha producido, hemos construido como un lenguaje, ¿no? Donde poder aunar pues la música propia, las músicas también tradicionales que a los dos nos juntan y nos influyen, pero no teníamos nada grabado juntos, pero hacíamos muchos conciertos a dúo, hemos estado haciendo estos años muchos conciertos a dúo donde la respuesta del público siempre ha sido muy buena y donde nosotros hemos conectado con una parte sencilla y profunda de nosotros mismos que nos apetecía mucho como mostrar, ¿no? Y plasmarlo en un disco y como tú bien dices, es arriesgado porque hoy en día estamos acostumbrados a todo lo contrario, pero bueno, toda la vida se han hecho discos así, ¿no? Con esa verdad, con esa música en directo, como debe ser también la música, ¿no? Tiene que haber espacio para todo. Y la verdad que no nos ha causado mucho vértigo. O sea, no sé, ha sido como que de repente el año pasado yo tenía ganas de empezar un nuevo proyecto, Jesús también, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un disco a dúo que nos parece que es el momento? Y bueno, y también es verdad que es una consecuencia de ir viendo también lo que funciona en el directo y un poco lo que no. Y en discos anteriores de Alba igual íbamos con un formato de más músicos y como que notábamos que lo que más le llegaba a la gente, al público, era un par de números que hacíamos ella y yo solos con la desnudez, ¿no? Propia de la guitarra y de la voz. Y al final, pues mira, decidimos hacer esto de esta forma porque creemos que si el producto es bueno, pues tampoco hace falta adornarlo tanto, ¿sabes?
Coincido plenamente contigo. Fíjate que has mencionado una palabra, la palabra desnudez. Y es verdad, Alba, que en este álbum tu voz suena como más desnuda, como más terrenal. Y yo quisiera saber qué ha cambiado en tu forma de cantar desde cantora hasta llegar hasta aquí. Bueno, pues en este repertorio la expresión todavía cobra como más sentido, ¿no? Entonces yo puedo, pues eso, expresar mi voz en el desgarro, en la profundidad y también matizar mucho más, ¿no? Los colores y las sonoridades de mi voz. Y a la vez también sobresale más, yo creo, la expresividad de los dos porque somos dos músicos, ¿no? Entonces hemos intentado buscar que el sonido todo el rato sea poderoso y trabajarlo mucho, ¿no? Cantora ya empecé a hacer mucha indagación también en la música tradicional, ¿no? Hacer un disco como más hacia la raíz, pero yo creo que este es como todavía más hacia esa expresión donde no hay tantos elementos y donde, bueno, cobra mucho sentido esa expresión de la que te hablo, ¿no? Y yo creo que cada vez me acerco más a mi propia identidad cantando. Yo empecé cantando así, con una guitarra y una voz, y era como mi día a día, pues se basaba en eso, ¿no? Y lo que estudiaba era como el pilar fundamental, ¿no? De la música en la que yo empecé a estudiar. Y ahora pues me apetecía regresar a eso porque ahí es donde realmente yo encuentro la entraña, ¿no? de mi forma de cantar. ¡Guau! ¡Qué bonita respuesta me has dado! Me voy a quedar con ese titular. Encuentro la entraña de la forma de cantar. Jesús, tu guitarra a veces no es que acompañe, es que conversa, respira, incluso se emociona. ¿Cómo logras ese diálogo tan íntimo entre cuerda y voz sin que uno eclipse al otro? Pues bueno, sobre todo trabajando, ¿no? Sobre todo dándole vuelta a los temas y no quedándote en la superficie. Y bueno, siempre la guitarra yo la entiendo como un complemento de la voz y llevo muchísimos años, desde que tengo 10 años que agarré la guitarra, llevo acompañando al cante, ¿no? En mi caso, porque soy guitarrista flamenco, y la base fundamental de todo es el respeto. Y entonces, a partir de ese respeto, bueno, pues en este disco hemos querido darle un poco más importancia a la guitarra, no que esté tan por detrás, sino que esté a la par de la voz. Pero bueno, evidentemente cuando la voz se asoma, pues la guitarra tiene que estar siempre por debajo, aunque vaya fraseando, aunque vaya haciendo algún tipo de dibujo. Y bueno, y lo que te digo, sobre todo trabajando los temas de forma minuciosa, ¿no? Dándole vuelta y a la armonía, a la melodía, a la respuesta de cada verso que Alba canta y un poco de esa forma, con trabajo. No, pero es que a mí me ha parecido, cuando escuché el disco, dije, ostras, es que no, ningún eclipse al otro, saben acompañarse con la medida justa de cada uno. Eso me parece que es en esa... Yo creo que eso tiene Perdona. Yo creo que eso también tiene que ver con el ego, ¿no? Nosotros, afortunadamente, pues nos respetamos mucho y ninguno de los dos intenta poner su ego por delante del otro. Y la música debe ser así, ¿no? O sea, el respeto, el cariño, la admiración te hace coger el plano, yo creo que debes coger en cada momento. En este disco recorremos tangos, pasodobles, nanas, pero a mí todo me ha sonado como muy nuevo. Y me gustaría saber cómo se consigue mirar hacia la tradición sin quedarse atrapado en ella. Pues yo creo que nosotros venimos de haber estudiado mucho, los dos somos muy aficionados a la música y después de muchos años hemos empezado a componer nuestra propia música con todas esas referencias e influencias que hemos almacenado durante muchos años por separado los dos y juntos, ¿no? No hemos tenido nunca prisa por grabar, por acelerar nuestro ritmo, ¿no? A mí me ha costado mucho tomar la decisión de mi camino en solitario porque necesitaba como explorar mucho, adentrar. Siempre me parecía que no sabía lo suficiente como para ponerme a hacer la mía, ¿no? Hasta que entendí que, bueno, que de repente yo tenía como una forma también de expresarme y ya tenía ganas de aunar un poco todo lo que yo sentía por dentro. Y yo creo que al final eso hace que tu propuesta suene un poco nueva porque lo que tú nos dices es algo que nos vienen diciendo mucho con este disco, ¿no? Como que hay cosas que ya están hechas pero que a la vez también suenan como algo nuevo y yo creo que se consigue un poco así.
Yo siento que tienes que conocer muy bien de dónde procede lo que haces, sea de la disciplina que sea, para poder aportar lo tuyo y que realmente suene como algo diferente, ¿no? Y al final nosotros, después de muchos años de trabajo, de explorar muchas músicas, de pasar por muchos proyectos y de estar al cargo de muchas cosas y a las órdenes de muchos músicos, pues al final creo que después de muchos años pues hemos conseguido tener un lenguaje común, ¿no? Entre Jesús y yo, y una manera de sentir también pues que aportas como algo nuevo que es la tuya, ¿no? Y también hay mucha música propia en este disco, entonces al final es algo que construyes tú, ¿no? Con tu manera de sentir, con tu poesía y con tus sonoridades, ¿no? Que tienes internas. Mm. Hay una cosa que a mí me he dado cuenta cuando estaba escuchando Ofrenda, y es que convivís de una manera fantástica, y a veces con cierta incluso tensión, ¿no? Entre el respeto a la raíz y la necesidad de evolucionar. Y claro, uno se llega a preguntar dónde se siente que empieza la libertad y dónde termina la tradición. Bueno, yo creo que la tradición siempre está ahí, porque, bueno, venimos de ahí. Yo vengo del flamenco más tradicional y concibo la guitarra flamenca con los cánones que ha tenido la guitarra desde la época de Sabica hacia nuestros días. Entonces, es una guitarra que se basa en la disciplina, en el estudio y sobre todo en la tradición y el respeto de las raíces, ¿no? De lo antiguo. Pero claro, no dejamos de ser dos personas jóvenes aunque ya tenemos 40 años, pero bueno, quiero decir que somos jóvenes y estamos en nuestros días, claro, y la influencia de la música de ahora o de otros estilos de música siempre está ahí. Entonces, bueno, desde la tradición un poco ampliamos horizontes, cogiendo prestados recursos de otras músicas. Ujú. Es un disco que además invita como a parar, como a escuchar de verdad. ¿Ha cambiado vuestra relación con el tiempo y con la calma a medida que habéis ido madurando como artistas? Hombre, en mi caso ha cambiado mucho. Yo hace 20 años tenía unas necesidades vitales diarias y ahora tengo otras, ¿no? Y la madurez te da, pese a la vida ahora mismo y pese a la industria que tenemos, ¿no? Que parece que todo tiene que ser inmediato. Creo que el arte a esto no le favorece nada, ¿no? Creo que el arte necesita como pararse, escuchar, vivir, escribir con calma lo que necesitas expresar y darle a cada canción o a cada tema o a cada obra lo que necesita. Y yo conforme voy pasando los años tengo menos prisa para todo, la verdad. O sea, creo que el arte es el que tiene que mandar y cuando las cosas están y cuando tienen que suceder, suceden. Y creo que lo de sacar música constantemente porque hay como un torrente, ¿no? Que nos lleva como hacia el mismo lugar a todo el mundo. Yo ya hace tiempo que me salí de esa cauce y entonces yo necesito hacer música porque la necesito hacer, pero no porque el alrededor me lleve a hacerla, ¿no? Y creo que, bueno, que precisamente este disco, que es totalmente lo contrario a todo el mundo comercial, ¿no? Es un disco a dúo, es muy crudo, es muy desnudo, hay mucha poesía en él, o sea, es como que te tienes que detener a escucharlo. Y de hecho yo la música que me gusta es la que me detengo y puedo estar tranquila y escuchar y escuchar la letra y la dicción del que canta y cómo toca el que toca. O sea, creo que nuestra música pues se basa en ese pararse y ahora más que nunca. Además que a la hora de presentarla en directo va a ser fácil, pero a la vez difícil, porque sí, estaréis los dos, pero habrá que replicar, ¿no? Sobre el escenario ese ambiente de intimidad, de cercanía entre el público y vosotros dos en un escenario. Pues la verdad es que esto sucede bastante bien, ¿no? Sí, porque, bueno, viene un poco en relación a lo que Alba estaba diciendo. Y yo creo que el paso de los años te da una forma de asentarte que cambia tu percepción cuando sales a un escenario. A ver, me explico. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años, 25, salía al escenario atacado. O sea, salía súper nervioso porque salía pensando en lo que estaba pensando el que me estaba viendo, ¿sabes? Entonces, con el paso del tiempo, yo he aprendido a salir al escenario a disfrutar. O sea, y a pasármelo bien
conmigo mismo y con los artistas o con los músicos con quien comparta escenario. Entonces, ese punto de salir al escenario a disfrutar y a pasártelo bien, siempre, por supuesto, hay un tanto por ciento de nervios, pero ya no toca a uno tanto para la gente, sino como para uno mismo, ¿sabes? Yo creo que cuando tú haces las cosas para ti mismo y lo disfrutas, ese disfrute se transmite al que te está viendo, ¿sabes? Entonces, es una cosa íntima de los dos, pero yo toco para Alba y Alba igual, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que canta también un poco para mí. Y entonces, claro, nos complementamos ahí, nos metemos en nuestro mundo y pasan cosas y todos los conciertos no son iguales, improvisamos mucho sobre los temas y la verdad es que salimos a disfrutar. ¿Hubo alguna canción de este disco que se os resistiera especialmente o que os sorprendiera por cómo creció durante el proceso de la grabación? Pues mira, a mí que se nos resistía, o sea, teníamos como mucho repertorio en realidad para elegir y elegimos como las que nos parecían mejores para darle forma a esta ofrenda, ¿no? A mí me ha sorprendido en general el disco, ¿no? Porque al principio, tú sabes, te condiciona el ser un dúo, el que no se hiciera un disco monótono, el no entrar en, no sé, en ser repetitivos, ¿no? O sea, a mí pensaba que iba a ser un disco bonito porque ya lo habíamos hecho en directo también muchos de los temas, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que luego lo plasmaron en un disco muy diferente al directo y me ha sorprendido en sí el disco, ¿no? Como un poco todo el viaje que se ha ido haciendo. También han habido temas que se han ido formando a la vez que estábamos grabando el disco, ¿no? Es como que de repente ahí, mientras que grabábamos algunos temas, se afloraba un montón la creatividad y es como si el disco nos fuera pidiendo temas nuevos, ¿no? Que no habíamos hecho nunca y entonces compusimos durante el proceso de grabación algunos de ellos. Y la verdad que para mí ha sido una sorpresa, ya te digo, un poco todo el concepto que hemos podido como desarrollar todavía como mucho más todo lo que veníamos haciendo. Entonces, cada tema es como si fuera un hijo, ¿no? Chiquito, que cada uno tiene su importancia dentro de nosotros y hemos ido viendo crecer pues desde un esqueleto muy mínimo a darle cada uno su dimensión, su espacio sonoro, a acompañarle también con algunos matices de percusión en algunos temas que nos ha acompañado en todo el disco Paquito González, que ha sido un gustazo enorme. Y la verdad que los dos no hemos tenido un bache, ha sido un proceso muy fluido, muy bonito de grabación, cosa que a mí creo que no me ha pasado nunca, porque siempre los discos tienen como un bajón, ¿no? De repente tienes ahí como baches. Y este disco no, ha sido muy, muy fluido todo, la verdad. Uh-huh. Y además os fuisteis a grabar a París, en una galería de arte, si mal no recuerdo. Sí, ahí estuvimos grabando el vídeo, digamos, del Pequeño Vals. Sí. Viene porque el audio lo hicimos aquí en el estudio, en nuestro estudio. Pero el vídeo sí lo grabamos allí porque unos meses antes habíamos estado allí en la galería, que es de un amigo nuestro, y cuando vimos la energía que tenía el sitio y la luz que entraba natural y todo, decidimos que el vídeo del Pequeño Vals lo teníamos que hacer allí. Se tenía que quedar, sí, era el sitio. Que esa canción que mencionáis yo creo que une de una manera fantástica tanto a Lorca como a Leonard Cohen, que además me parece una conjunción fantástica. ¿Por qué elegisteis precisamente esta canción como hilo conductor? Bueno, pues precisamente porque es una canción que llevamos varios años haciendo en directo, porque el tema ya de por sí es súper atractivo, tanto la letra como la música. Y en un cierto momento de la gira, creo que fue del primer disco de Alba, decidimos, mira, pues vamos a hacer el Pequeño Vals a dúo, pero sin montar nada. O sea, ella se sabía la letra y la melodía, yo me sabía la armonía, y salíamos al escenario ahí un poco a improvisar, ¿sabes? Entonces, ahí empezamos a hacer ese tema en directo y al público como que conectaba un montón con él. Y siempre nos decían, este tema lo tenéis que grabar en algún disco, no sé qué, y entonces ahora era el momento de hacerlo. Entonces el tema, como tiene 3 partes, aunque la letra cambie, la armonía y la melodía es la misma, pues decidí, a la hora de hacer la producción, decidí darle un toque así como que se vieran bien diferenciadas las partes
de las influencias musicales que iba a tener el disco en su totalidad, ¿no? Entonces se ve claramente que hay una parte que es más flamenca, otra parte que va un poco al folclore argentino, otra parte que se convierte en vals, ¿no? Que es lo que propiamente es el tema. Y yo creo que es un tema que resume muy bien la idea global del disco, del concepto del disco. Yo también. Es un disco que, como os digo, me ha encantado. Me lo he disfrutado tranquilamente. Además, yo creo que como se debe disfrutar esta clase de trabajos, Sí. en calma, en silencio, tomando notas, que he tomado unas cuantas. Qué bien, qué gusto. Y me ha encantado que vengáis a presentárnoslo aquí. Ha sido un gustazo. Pues muchísimas gracias. También, a nosotros también, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguramente nos vamos a encontrar en algún escenario, que me encantará hacerlo. Muchísimas gracias. Seguro. Un abrazo fuerte. Un abrazo a los dos. Los rumores de la tarde tibia. Bien